La palabra de Dios tiene poder y tiene vida. Acompáñanos a leerla y juntos ser edificados. Bendiciones, gracias por estar con nosotros una vez más en esta edición de este programa. Y hoy vamos a estar leyendo el libro de Mateo capítulo 6 y el capítulo 7. Seguimos adentrándonos en la palabra. Hemos estado leyendo, los capítulos anteriores nos dieron una descripción del Sermón del Monte y cada uno de los aspectos de lo que la iglesia es. Somos la luz y somos la sal de esta tierra. Así que vamos a entrar a la palabra. En el libro de Mateo capítulo 6, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús y la oración, capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y en el versículo 9 es que inicia el modelo de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Jesús y el ayuno. En el versículo 16. Cuando ayunéis, no serás austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Versículo 22. En el versículo 22 dice, la lámpara del cuerpo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Versículo 24, Dios y las riquezas.
Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Versículo 25, el afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. En el capítulo 6 encontramos varios puntos bien importantes y que nos hablan en primer lugar de la forma de dar. Sabes que hay varias formas de dar y una de ellas que la Biblia nos menciona también y que muchas veces no se hace mucha referencia es la limosna. Dios nos manda a que nosotros podamos ayudar a la gente necesitada. Hay gente que te vas a encontrar muchas veces que tiene alguna necesidad y nosotros tenemos que tener siempre, ser generosos, darle a esas personas sin que nadie lo sepa. Cuando tú haces algo por alguien que no te puede recompensar, yo siempre lo he dicho, cuando tú haces algo por alguien que no te puede devolver el favor, lo mayor que hace esa persona y a veces su familia es bendecirte a ti y bendecir a su familia. Otra de las cosas que habla aquí, de los puntos importantes, habla de Jesús y la oración. Dice, tengo un lugar secreto, tengo un lugar donde tú puedas orar, donde te puedas comunicar con Dios, y ahí en ese lugar secreto tú le puedes decir a Dios muchas cosas y Dios te va a recompensar en público. Dios conoce tu necesidad y por lo tanto yo estoy seguro que la oración que hiciste hoy, esta mañana, Dios ya la escuchó. Yo estoy seguro de que Dios ya mandó la respuesta o Dios ya te respondió. Así que es importante que nosotros oremos y tengamos un lugar secreto. Y ahora nos deja un modelo de la oración y que ahí quiero enfatizar un poquito. Número uno, primero dice en el modelo de la oración, dice en el versículo 9, lo primero que dice, Padre nuestro que estáis en los cielos. La oración que aquí se especifica es una oración modelo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no tiene que repetirse, o sea, no tiene que ser repetitiva. Yo sé que anteriormente en la religión tradicional uno acostumbraba a repetirla, pero bíblicamente este es un modelo que nos enseña a nosotros como cristianos, como creyentes que le servimos al Señor, a ser personas que el primer punto que tenemos que hacer es adorar a Dios. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, que esa oración que tú haces contenga un momento de adoración. Número dos, siempre en la oración va a haber reverencia, respeto. En el versículo que sigue dice, santificado sea tu nombre. O sea, nosotros tenemos que tener ese respeto, esa reverencia. Dios es santo y por lo tanto en la oración siempre debe haber una buena reverencia. Número tres,
Una de las cosas que debemos de pedirle a Dios y orar siempre es que su reino se establezca en la tierra. Y tú dirás, ¿qué es el reino? El reino, cuando Jesucristo vino a predicar, dijo, el reino de los cielos ha llegado. ¿Y qué es el reino? Prácticamente el reino es la salvación de las almas, la sanidad del enfermo, la liberación del oprimido. Eso es el reino de los cielos, prácticamente. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo a Dios en este momento? Le estamos diciendo, Señor, usa a los pastores, usa a los evangelistas, ora por tu pastor, ora por las personas, por tus líderes, ora por tus hermanos. Pídele a Dios que los use, pídele a Dios que los bendiga. Eso es establecer el reino de Dios en la tierra. Y otro de los puntos es que aquí dice en la oración, hágase tu voluntad. Y mire qué tremendo lo que dice ahí. Hágase tu voluntad como en el cielo. La voluntad de Dios como en el cielo. Esto sí es algo tremendo porque la voluntad de Dios como en el cielo, cuando nosotros le decimos, Señor, así como se hizo en el cielo, que se haga en la tierra tu voluntad, nosotros le estamos pidiendo a Dios que Él haga lo que tiene que hacer. En el cielo la voluntad de Dios se establece estrictamente. ¿Sabes por qué? Porque una persona intentó desobedecer, un ángel intentó desobedecer y fue echado a la tierra, fue echado prácticamente del cielo. Entonces, qué importante es cuando nosotros le decimos al Señor, hágase tu voluntad. Le estamos diciendo, Señor, aunque me cueste, aunque yo no lo quiera hacer, aunque vaya en contra de mis principios o en contra prácticamente de mi voluntad, yo quiero que se cumpla lo que tú crees, lo que tú sabes que es mejor para mí. Cuando le estamos diciendo a Dios que se haga su voluntad, le estamos diciendo, Dios, toma control de todo lo que se va a hacer, pero incluso si me duele, me cuesta aceptarlo, lo voy a hacer. Recordemos esto de Jesucristo cuando estaba orando en el Getsemaní, cuando Él le dijo, Señor, pase de mí esta copa. Él sintió el peso del pecado, Él sintió la carga, pero le dijo, Señor, bueno, yo tengo que cumplir con lo que tú me mandaste a hacer. Hágase tu voluntad. Y muchas veces nos vamos a encontrar con esto en situaciones, experiencias de la vida que nos van a costar. Así que yo quiero decirte esto, hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero sí posible a través del Espíritu Santo y de su palabra. El versículo que sigue nos dice, después dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Debemos de tener en cuenta que le debemos de pedir a Dios siempre en la oración provisión. Y Dios siempre te va a proveer. Yo estoy seguro que a ti Dios te va a proveer todos los días. Si tú le pides con confianza, si tú le dices, Señor, provéeme, Dios lo va a hacer. Así que Dios te va a proveer. Definitivamente la provisión de Dios. Estamos hablando de la oración, el modelo de la oración. Y dice, Señor, en el último versículo, los últimos dos versículos, nos habla, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo creo que nosotros estamos llamados a vivir una vida continua de perdón. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú perdonas, tú sacas, tú te liberas y tú mantienes un corazón limpio. Lo más importante es mantener un corazón limpio día a día. Y dice, perdónanos así como nosotros perdonamos. Así que yo creo que día a día van a haber personas que te van a ofender en el trabajo, en la calle, en algún lugar, a veces sin querer. De repente vas manejando y alguien de repente se te atraviesa o te maltrata o suceden cosas así como esta. Entonces el perdón es algo que debe existir en la vida cotidiana. Es algo que si nosotros lo practicamos, vamos a mantener un corazón limpio, tú vas a vivir tranquilo, vas a vivir lleno de la presencia de Dios y vas a caminar. Y es más, te vas a mantener joven, porque yo creo que lo que hace el perdón te mantiene sin preocupación, te mantiene tranquilo. Y el último versículo, mire, hace énfasis y dice, si no perdonáis, o sea, si tú no perdonas, si tú no perdonas, tampoco vuestro Padre Celestial os va a perdonar. Qué tremendo, habla dos veces del perdón, qué importante es. Así que, amado hermano, si Jesucristo perdonó, si Jesucristo
dio esa oportunidad, ¿por qué nosotros no perdonar a las personas? El apóstol Pablo dice en una de las cartas, todos ofendemos. Y definitivamente él en alguna ocasión tuvo un disgusto con uno de sus compañeros, pero siguió adelante. Entonces yo creo que cada uno de nosotros estamos llamados a que nosotros perdonemos, porque así nuestra oración no va a tener estorbo. Esta es lo que fue el capítulo 6 del libro de Mateo, hablando sobre la oración. Ahora el ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es la extensión total de alimentos, y también en algunas personas lo hacen parcial. Generalmente es para dedicarle un tiempo a Dios, para apartarse. Y déjame dejarte esto: si eres una persona que se mueve en los dones espirituales, quieres que Dios te use aún más, quieres escuchar la voz de Dios aún más, apártate, ora y ayuna, que estos ejercicios espirituales son muy buenos. Y también aquí en este capítulo nos habla de hacer tesoros en el cielo. ¿Dónde está puesto tu tesoro? ¿Dónde está puesta tu mirada? Tu tesoro es lo que tú más hablas, tu tesoro es lo que tú más quieres en tu vida. Alguna persona dirá, bueno, de lo que más hables, de lo que más digas, eso es lo que es tu tesoro. Y la lámpara del cuerpo nos habla del ojo, o sea, nosotros debemos de santificarnos día a día, porque definitivamente a veces la carne quiere salir, pero nosotros debemos de mantenernos, como lo mencionamos, en ayuno y oración. Y nos habla de Dios y las riquezas. Cuando nos habla aquí, nos dice que Dios y las riquezas, no podéis servir a dos señores. Y imagínense, me llama algo la atención, que aquí le llama Señor a las riquezas y no al enemigo. ¿Por qué? Porque mucha gente muchas veces pone en primer lugar a lo que tiene, a los bienes. Y Dios dice, solo a uno vas a servir, a uno vas a obedecer, el otro tiene que ser tu servidor. O sea, ¿qué quiere decir en otras palabras? Que no te tiene que controlar, solamente Dios tiene que controlarte. Entonces nosotros no podemos servir a dos señores, solamente tienes un Señor, y el Señor que tenemos es el Dios de dioses, que es nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Y de último termina este capítulo hablando sobre el afán y la ansiedad. El afanarse es ponerse a hacer demasiado algo descuidando otras áreas. O sea, y las personas ansiosas son personas que están inquietas por lograr algo, que no están tranquilas. Déjame decirte una palabra y con esto termino el capítulo 6. Dios tiene el control de tu vida. Y aquí en estos versículos menciona varias cosas. Dice, no te preocupes por qué vas a comer, no te preocupes por qué vas a vestir, y no te preocupes por el día de mañana. Si Dios está contigo, si tú ya recibiste a Cristo, si tú ya te reconciliaste con Él, si tú estás bien con Él, claro que sí, trabaja, sigue firme haciendo lo que estás haciendo, pero vive tranquilo porque Dios tiene el control. Y ahora vamos a ir al capítulo 7 del libro de Mateo, que ya abundamos bastante en el capítulo 6, un libro muy bueno, un capítulo muy bueno, abundamos muchísimo en ello. El capítulo 7 dice, el juzgar de los demás. Versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. La oración y la regla de oro. Versículo 7 del capítulo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá.
¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por sus frutos lo conoceréis. Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, porque por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol, versículo 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y nos habla de los dos cimientos. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Leímos el capítulo 7, habla en primer lugar del juzgar de los demás, del hablar de los demás. Creo que una de las cosas que nosotros debemos de hacer es prácticamente seguir adelante, bendecir y edificar a nuestros hermanos. Después nos dice de la oración y la regla de oro, de que cuando nosotros le pedimos a Dios, Dios nos va a responder y Dios nos va a dar. La puerta estrecha. En la puerta estrecha nosotros sabemos que el caminar en el Evangelio es un caminar que no es tan fácil, que no va a ser prácticamente, cuando nos habla de la puerta estrecha, quiere decir que no todos van a poder caminar en la forma que se camina en el Evangelio, porque definitivamente vas a encontrar aflicciones. Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, van a venir dificultades a tu vida, van a venir situaciones, pero siempre Dios va a estar contigo y muchas veces tú no lo vas a entender, pero debes de aprender esto, de que el gozo de Dios, la palabra, la fortaleza y todo esto es por un tiempo y es pasajero. Mantente caminando por esa puerta. Y habla, por sus frutos los conoceréis, donde dice, habla de los falsos profetas. Una de las cosas que debemos de entender en esto, y hablando también en el versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Una de las cosas que debemos de entender en esto es que los dones y lo que sucede me habla del poder de Dios. O sea, cuando Dios sana, cuando Dios libera, cuando Dios hace algo en favor de alguien, eso me habla del poder de Dios.
pero los frutos, o sea, la forma en que la persona es, la forma en que la persona se comporta, lo que hace cuando nadie lo ve, lo que hace en otros lugares, los frutos que tiene esa persona me hablan de la persona, me hablan de su vida espiritual, me hablan de lo que él es en realidad. Esto es lo que nos dice, y por eso el Señor habla en el versículo 21, dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y dice, bueno, algunos echaron demonios, otros profetizaron, otros Dios lo usó en esto, pero al final de cuentas no hicieron la voluntad de Dios. No hicieron lo que Dios le estaba pidiendo. Dios les estuvo hablando y probablemente no obedecieron a lo que Dios les está llamando a hacer. Porque hay cosas que le gusta al ser humano hacer, pero hay cosas que a Dios no le agrada, y ese es el punto importante. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás cumpliendo con el llamado que Dios te ha dado? ¿Estás cumpliendo con lo que Dios ha puesto en tus manos? Entonces, qué importante y más importante es cumplir con lo que Dios te ha llamado a hacer. Así que definitivamente en este capítulo 7 nos habla de todo esto y también nos habla de los dos cimientos. Y me llama la atención algo aquí que es importante para estos tiempos. Dice, uno construyó su casa sobre la roca, fue prudente. O sea, amado hermano, prudente es aquella persona que se previene para lo que viene. Entonces, ¿qué quiero dejarte en este tiempo? Porque hay gente que se pregunta sobre esto. Yo quiero decirte que sobre todo la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que debemos de ser prudentes, que debemos de obedecer, cuidarnos prácticamente. Y aquí está hablando, en este capítulo, está hablando de que él construyó su casa sobre la roca, porque definitivamente sabía que iba a venir lluvia, iba a venir vientos, iban a venir tempestades, y que probablemente era un huracán lo que menciona ahí. Imagínate, todo lo que vino. Entonces se preparó. Definitivamente el cristiano, el creyente que vive preparado, va a ser una persona que siempre va a vencer. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Hoy estuvimos hablando del capítulo 5 y el capítulo 6 el capítulo 6 y el capítulo 7 de Mateo, perdón. Ayer estuvimos hablando del capítulo 4 y el capítulo 5. Entonces hoy estuvimos hablando sobre estos capítulos. Y de ahora en adelante vamos a estar hablando de los próximos capítulos. Nos hablan del ministerio en acción de Jesús. Qué tremendo el ministerio en acción de Jesús. Así que hemos visto estos libros y yo creo que definitivamente hay una palabra que te ha edificado, que te ha bendecido.